Hola queridos y queridas estudiantes, espero que se encuentren muy bien en sus casas y hoy día vamos a revisar la cápsula sobre las últimas clases del electivo de multimedial que se van a referir al sonido. En este caso vamos a ir revisando el sonido en distintos contextos y el de la clase de hoy es en el contexto de las artes visuales, o sea, se refiere al arte sonoro. Para poder llegar a comprender qué es el arte sonoro, es necesario primero revisar qué se entiende por ruido y por sonido. Ruido, según la RAE, se refiere a un sonido inarticulado, por lo general desagradable, o también como una interferencia que afecta un proceso de comunicación. También existe el concepto de ruido de fondo, que se refiere a un sonido de baja intensidad, generalmente uniforme y continuo. Y también puede ser conocido como una señal perturbadora en un circuito producido por sus componentes. Sonido se define como una sensación producida en el órgano del oído por el movimiento vibratorio de los cuerpos, transmitido por un medio elástico como el aire. Es decir, la sensación producida por los huesitos de nuestros oídos que se mueven y vibran cuando recibimos movimientos vibratorios externos. También está el significado o valor literal que tienen las palabras en sí, o sea que a través del sonido entendemos el sentido. A esto se refiere la segunda definición de la RAE. Por lo tanto, para poder entender qué se busca investigar a través del arte sonoro, estas dos definiciones de sonido y ruido las tenemos que tener en cuenta porque son conceptos que están en continua tensión dentro de esta producción artística. El arte sonoro es una producción artística que es muy difícil de definir porque es un espacio artístico contemporáneo que hoy en día confluye en muchos ámbitos artísticos. Entonces tenemos áreas que se dedican más a las artes plásticas, áreas que se dedican más a la música. También se investiga sobre el espacio como arquitectura y también como paisaje. También está la poesía visual y poesía fonética. Entonces, cuando tenemos este mapa grande de muchas disciplinas que están trabajando en relación a algo común, se le denomina como un arte interdisciplinar que tiene la finalidad de dar forma a ideas sonoras. Por lo tanto, estas ideas sonoras trabajan el sonido como un material esencial y se trabaja con la naturaleza del sonido, la morfología del sonido, la textura del sonido. Es decir, trabajan con un material que es invisible a nuestros ojos, que no lo podemos tomar con las manos, pero que es súper corporal y súper multisensorial de cómo podemos acceder a este material. Pese a que tenemos como un espectro muy amplio que forma parte del arte sonoro, hay ciertas características que se van repitiendo en todas estas disciplinas, que son las que están a continuación. Primero, que el arte sonoro es efímero, y esto se relaciona directamente con la materialidad, es decir, con el sonido. Como lo hablamos anteriormente, el sonido no lo podemos tomar con las manos. Entonces, de por sí es algo que aparece mientras lo sentimos, mientras lo escuchamos, pero que va a desaparecer mientras nosotros salgamos de ese espacio o mientras nos tapemos los oídos o mientras el sonido se deje de reproducir. También se utiliza el sonido como medio de expresión y este se convierte en la columna vertebral de ese trabajo, que es lo que hablamos anteriormente, que lo que encausa todas estas disciplinas que trabajan con el sonido es que es la investigación sobre ideas sonoras, sobre qué quieren transmitir, sobre qué quieren investigar en base al sonido. La tercera es la relación de arte, ciencia y tecnología. Esto se refiere a que la naturaleza del sonido
hace que este sea un área que es mucho más cercano a trabajar con la ciencia, porque el sonido tiene mucho más relación con la física. Entonces, manipular las ondas de sonido para generar un sonido auditivo diferente, se necesitan alteraciones como con la electricidad, con la acústica. Por lo tanto, se tiene esta intención artística como una idea de transmitir una información, transmitir una emoción, pero a la vez se necesita tener una patita del arte sonoro en la ciencia y la tecnología porque nos dan las herramientas para poder transmitir estas ideas. Luego, las obras de arte sonoro no tienen un inicio o un final. ¿Esto por qué? Porque el arte sonoro no es lo mismo que la música. Por lo tanto, no tiene una intención narrativa de por sí. Entonces, generalmente cuando uno va a una exposición de arte sonoro, uno puede entrar y salir de la sala sin ningún problema. O uno puede en un momento escuchar el sonido y en otro momento se va a apagar el sonido de la sala. Porque no nos está contando en sí una historia que tengamos que saber palabra a palabra o que los sonidos tengan una historia narrativa que nos esté contando, sino que tiene que ver con una sensación más corporal y emocional del cuerpo. Esto que les explico tiene que ver también con la característica que es multisensorial. No sé si les pasó alguna vez a ustedes que fueron a un concierto o que escucharon una canción que les gusta mucho y que de por sí el cuerpo siente esas ondas. Cuando uno va a un concierto siente como las ondas retumban en el cuerpo y te genera una emoción respecto a esa sensación. Lo mismo sucede con una canción que te gusta, te puede generar la piel de gallina. Esas sensaciones son multisensoriales porque no solo las estamos sintiendo con el sentido de la audición, sino que lo estamos sintiendo con nuestro cuerpo en distintas dimensiones. Durante la clase revisamos el trabajo artístico de Simone, que es un artista suizo autodidacta que se dedica a trabajar con esculturas sonoras. En el Classroom va a estar el link también de su página para que puedan ver los videos, que son bastante impresionantes. Y bueno, la escultura sonora por esencia trabaja con la investigación de materiales y la naturaleza sonora de estos materiales. Es decir, por ejemplo, en esta imagen tenemos a una obra que trabaja con cajas de cartón y con un palito que va adentro y que se va moviendo y va sonando mientras choca con las paredes del cartón. Eso va a ser un sonido que se va a multiplicar por todos los módulos que vemos en la imagen. Entonces va a generar un sonido mucho más fuerte porque este módulo sonoro se está repitiendo. Entonces, esta instalación de este módulo sonoro está en tensión con el espacio en el que está habitando, que en este caso es una sala de un museo. Entonces, tenemos una tensión sonora porque esta cajita está sonando por este palito que se mueve. Además, esta cajita se multiplicó en el espacio y está dentro de un espacio institucional. Nos tenemos que preguntar, ¿no nos parece un poco extraño que dentro de esta sala de arte, de un espacio más importante de alguna forma, esté una caja sonando? Puede ser un poco extraño porque es un material muy común que vemos en el supermercado, que vemos en la calle, en la basura. Entonces, esta tensión de material, esta tensión del sonido que está constantemente marcando el espacio y además que nosotros la podamos recorrer en este lugar dentro del museo, genera que se estén dando sensaciones en nuestro cuerpo, que se nos estén generando ideas nuevas. Y en eso consiste la obra de Simone, de cuestionar un poco esta relación de los objetos cotidianos que vemos todos los días dentro de un contexto mucho más institucional del arte. El segundo ejemplo que revisamos en la clase tiene relación con el trabajo que ha desarrollado el colectivo de arte sonoro que se llama Laboratorio de Arte Sonoro, que está conformado por Cristian López, Graciela Muñoz y Sebastián Tapia.
ellos trabajan con una producción de obra artística que se llama Paisaje Sonoro. Este título hace referencia a los acontecimientos que escuchamos en un lugar en específico. Son como la identidad auditiva de ese lugar. Por lo tanto, esa identidad auditiva o esa identidad sonora es de características efímeras, es mutante, modificable y sobre todo diferente, porque cada vez que uno vaya a ese lugar va a ser diferente uno como sujeto y además el contexto va a ser diferente. Por lo tanto, ellos lo que hacen es ir en distintos lugares de Chile, van como capturando este sonido y luego uno lo puede reproducir. El paisaje sonoro es la expresión sonora de cada lugar. En este caso, en la clase revisamos la expresión sonora del río Báquer, que está en la región de Aysén. Y ellos van marcando en el mapa cada una de las partes donde van recolectando este sonido. Entonces, cuando uno ya tiene una agudeza auditiva mucho más desarrollada, puede decir, el sonido que ocurre en la parte inicial del río no es la misma que la que ocurre en la desembocadura o en la parte que está en el medio. Ese tipo de características, si nosotros tuviéramos el sentido de la audición mucho más desarrollado, mucho más agudizado, podríamos notarla. Pero como en la cultura que vivimos es casi en un 100% visual, el sentido de la audición lo tenemos como relegado, como si no fuera tan importante como la visión. Tenemos que tener en consideración que cuando uno quiere conocer un lugar, generalmente va a Google y escribe, por ejemplo, en este caso, Río Báquer. Queremos conocer el río Báquer, entonces ponemos en Google y nos van a aparecer imágenes como la que tenemos aquí en la diapositiva. Que tenemos naturaleza y el río en el medio. Ok, tenemos la imagen, pero nos falta todo un contexto que sí nos puede dar el sonido. Por lo tanto, si vemos una imagen y a la vez estamos escuchando el sonido, vamos a poder sentirnos mucho más en conexión y en relación con ese espacio. Además pasa que nosotros cuando estamos en un lugar tenemos la capacidad de oír en 360 grados. O sea, si nos concentramos podemos llegar a escuchar sonidos de todo a nuestro alrededor. En cambio, cuando estamos en un lugar, nosotros podemos mirar hacia el frente y un poquito hacia afuera. Pero si queremos ver lo que está atrás de nosotros, tenemos que girarnos completamente. En cambio, con el sentido de la audición podemos comprender el espacio completamente alrededor de nosotros si nos concentramos en este sentido. Como les dije anteriormente, el arte sonoro y la música no son lo mismo y tienen diferencias sustanciales entre las dos formas de expresión sonora. La música, que es las piezas musicales convencionales como las que escuchamos en la radio, por lo general tiene una estructura que tiene un comienzo, un desarrollo y un final y que tiene una duración limitada por el autor. O sea, el autor organiza esta estructura y además le da un tiempo. También tiene un carácter que suele ser narrativo, o sea, quizás no nos está contando una historia literalmente, pero sí nos está narrando hechos, acciones, sentimientos, palabras que giran en torno a una temática. Entonces, de alguna forma igual nos están transmitiendo una idea más narrativa. Y también tiene una llegada masiva. ¿Por qué? Porque tiene un tiempo y una forma que es mucho más comercial para escucharla en la radio, para escucharla en las plataformas de internet. En cambio, el arte sonoro puede tener un curso infinito, o sea, no necesariamente puede tener un final. Y también en muchas obras del arte sonoro es necesario que uno como espectador tenga que intervenir. Porque hay obras que te dicen acerque su cabeza a tal lugar o ponga su cuerpo en tal lugar o apriete tal botón. Entonces, con la acción de nuestro cuerpo, vamos a hacer que esta obra vaya a tener un funcionamiento óptimo. Entonces, finalmente, tenemos que el arte sonoro va mucho más allá de la propia música.
porque es capaz de fragmentar todas las unidades y de crear otras nuevas unidades, conceptos que son inexistentes en la música. Entonces ofrecen una mayor diversidad de obras. Esto pasa porque el arte sonoro no se guía por las reglas que hacen el pentagrama, ni las llaves que abren el pentagrama, o los acordes, o la clave americana, ninguna de esas formas más convencionales de escribir música. El arte sonoro trabaja con la experimentación, con la investigación y no busca necesariamente traspasar las obras a un medio escrito. Por lo tanto, no se rige por las reglas que rigen la música. Bueno, luego de esta cápsula del arte sonoro, espero que les haya quedado más claro cómo podemos comprender el arte sonoro. Sin duda que para poderlo entender de mejor forma es súper importante que ustedes revisen los videos que van a estar publicados en el Classroom, porque esa es la mejor forma de entender todo lo que yo les estoy explicando. Y siempre es importante que tengamos en consideración qué sentimos nosotros por sonido o por ruido. Un sonido para una persona puede ser un ruido para otra. Entonces el arte sonoro trabaja con eso, con esa tensión de la intención de cada uno en relación al sonido. Por esta razón, los invito a que ustedes piensen cuál es su sonido favorito, cuál es su ruido favorito y que lo tengan en consideración como parte de su gusto. Espero que esta cápsula les haya servido, que los haya acercado un poco más al arte. Y si tienen alguna duda o pregunta, no olviden escribir a la profesora Bárbara o escribirme a mí también con copia a la profesora Bárbara y les vamos a ayudar. Espero que tengan un buen fin de semana.